visto la forma de solucionar los triángulos rectángulos, pero no todos los triángulos tienen la cualidad de tener un ángulo recto. Por ello, también debes aprender a resolver otros tipos de triángulos, como este, o como este otro. Ninguno de los dos posee un ángulo interior recto. Como triángulo general, nos referimos a cualquier tipo de estos, con ángulos interiores agudos, o bien obtuso, y también el triángulo rectángulo. Los vértices se representan con letras mayúsculas y estas también se refieren a los ángulos interiores. Y la longitud de los lados opuestos a cada ángulo se representa con la minúscula de la misma letra. A simple vista, una de las propiedades que observamos en el triángulo es que el ángulo mayor se corresponde con el lado opuesto también mayor. Esto está relacionado con la propiedad de cocientes de cada lado, con el valor del seno del ángulo asociado. Esta propiedad es conocida como la ley de los senos y representa la proporcionalidad entre estos y la medida de los lados correspondientes. Otra propiedad importante es la llamada ley de los cosenos. En ella se relaciona la longitud de uno de los lados con el valor del coseno de su ángulo asociado y los lados restantes. En este caso, el lado C con el coseno del ángulo C y los lados A y B. Aunque puedes escribir esta ley considerando otros lados y sus ángulos respectivos. Si tienes presente esto, no será necesario que memorices tantas fórmulas. Con estas dos propiedades estamos listos para resolver el triángulo general, es decir, cualquiera que se nos presente. Para ello debemos conocer 3 de los 6 valores, ángulos y lados, en donde al menos uno de ellos debe ser un lado. Si combinas adecuadamente estas dos leyes, además de otras propiedades de los triángulos, te resultará fácil resolver este triángulo. Por ejemplo, este caso. Conocemos 2 de los lados. Tenemos también la medida del ángulo opuesto al lado, de 35 unidades. Utilicemos la conversión de símbolos para el triángulo general. De acuerdo con ellos, conocemos los lados A y B y también el ángulo A. Presentamos la información en esta tabla. Resolveremos el triángulo determinando los valores faltantes. El proceso será de 3 pasos. En el primero, determinaremos el ángulo B a través de la ley de los senos, aplicada sobre los ángulos A y B. Sustituimos los valores conocidos. Observarás que la incógnita es el valor de seno de B. Aplicando la regla de cruz de la proporcionalidad directa o despejando algebraicamente, determinamos el seno de B. Aquí damos una estimación de 4 dígitos. Con tu calculadora realizas esta operación y obtienes el ángulo B. Su valor es el que observas. Lo hemos presentado en su forma decimal y en grados y minutos. Agreguemos este resultado a nuestra tabla. Estamos ahora más cerca de la solución del triángulo. El siguiente paso es determinar el valor del ángulo C. Lo haremos a través de la propiedad de suma de ángulos interiores de un triángulo. El valor de C se calcula con la operación que mostramos y esta es su medida. Colocamos la medida de C en su lugar dentro de la tabla de resultados. Ahora solo nos falta determinar la longitud del lado C. Este valor lo encontraremos a través de la ley de los senos sobre los ángulos A y C. Despejamos de esta igualdad nuestra incógnita C y determinamos su valor. Y con esto determinamos el proceso de resolución del triángulo.
Aquí te presentamos el triángulo ya resuelto. Ahora conocemos tanto sus ángulos interiores como la longitud de sus lados. Analicemos otro ejemplo. Para este caso, conocemos los tres lados del triángulo. Utilicemos nuevamente la conversión de símbolos para el triángulo general. De acuerdo con ellos, conocemos los lados A, B y C. Coloquemos la información en la tabla. Resolvemos el triángulo determinando los valores faltantes. Recuerda que el proceso se hace en 3 pasos. Para este caso, determinaremos el ángulo A través de la ley de los cosenos, utilizando los valores de los 3 lados del triángulo. Sustituimos los valores conocidos. Observarás ahora que la incógnita es el valor del coseno de A. Despejando algebraicamente, determinamos el coseno de A. Damos una estimación de 4 dígitos. No olvides realizar con tu calculadora esta operación para obtener el ángulo A. El valor lo presentamos en su forma decimal y en grados y minutos. Agregamos el resultado a nuestra tabla. El siguiente paso es determinar el valor del ángulo B. Es aquí donde decidiremos qué ley aplicar, la de los senos o la de los cosenos. El resultado será el mismo. En nuestro caso, optaremos por la ley de los senos. Despejamos de esta igualdad el seno de B y determinamos su valor. Expresamos el resultado con una estimación aproximada. Con tu calculadora realizas esta operación y obtienes el ángulo B. Colocamos la medida de B en la tabla de resultados. Ahora solo queda determinar el ángulo C. Para determinar el valor del ángulo C, lo haremos a través de la propiedad de suma de ángulos interiores de un triángulo. El valor de C se calcula con la operación que mostramos y esta es su medida. Colocamos el resultado en la tabla y así es como solucionamos el triángulo. Aquí te presentamos el triángulo ya resuelto. Ahora conocemos la longitud de sus lados y el valor de sus ángulos interiores. Apliquemos lo aprendido a un contexto real. En el parque de diversiones se pretende conectar 3 puntos con un sistema de tirolesas, como se muestra en la imagen. Para que los ingenieros planeen la obra, deberán conocer los ángulos y lados faltantes. Ayúdalos resolviendo el triángulo. Ahora ya sabes que la ley de los senos y la ley de los cosenos te permite resolver cualquier tipo de triángulo, siempre y cuando conozcas 3 de los 6 valores, y entre ellos al menos uno de sus lados. No olvides practicar para reafirmar tus conocimientos.